Héctor Fabián Holguín Jaramillo. 23 de diciembre del año de 1965. Guática, Risaralda. El verde manzana. El verde manzana. ¿Y por qué el verde manzana? Porque me gusta todo lo que es verde, lo que tiene que ver con la naturaleza. Eso es algo que me llena el color. Los estudios primarios los hice en la escuela Ruy de Vanegas, en Guática, Risaralda. Los primeros 2 años del bachillerato los hice en el Instituto Guática y terminé mis estudios secundarios en el Colegio Académico de la ciudad de Cartago. Estudié en la Universidad Tecnológica, la Universidad de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle, aquí en Cartago, y me gradué en Administración de Empresas Agropecuarias. Pues, a ver, digamos que en este momento, ¿no? Ya en la edad que tengo, pues el mayor anhelo que yo tengo es el de poderle servir al Señor en la obra, o sea, ayudar a muchas personas a que conozcan el camino, la verdad y la vida, que es Cristo. O sea, ese es mi sueño ahora. Y pues le pido mucho al Señor que me ayude en ese sentido. Ese sería mi sueño. Claro que sí. Claro, dentro de las expectativas de ese sueño sería ese, el de poder ir a muchas partes, estar en muchos lugares y poder compartir con mucha gente lo que es la experiencia del Evangelio. O sea, tener algo así como una vida de especie de misionero. O sea, ir de un lugar a otro en diferentes, así sea aquí en el país, y si el Señor me da la oportunidad de ir fuera del país también, me gustaría, claro que sí. ¿Algún lugar? De pronto de conocer, me gustaría de pronto ir a conocer a Jerusalén. Me gustaría de pronto ir a conocer ese lugar. Ese sí me gustaría ir, pero ya pues a nivel ya como cultural y esa experiencia, digamos, a nivel de lo que la gente podría decir a nivel religioso, aunque para nosotros pues ese término religioso no es muy común, pero la gente lo llama así. Pero sí me gustaría ir a Jerusalén a conocer todo lo que tiene que ver con las murallas del rey David y toda la ciudad del rey David y todas esas cosas, el Monte de los Olivos, el Muro de las Lamentaciones, todo, conocer todo eso que tiene que ver con la historia del Evangelio. No, yo no conocí a mis bisabuelos, solamente conocí a mis abuelos, y eso que conocí a mis abuelos, pero los abuelos maternos. Los abuelos paternos tampoco los conocí, solo conocí a mis abuelos maternos. El nombre de la abuela era Livia Jaramillo y el nombre del abuelo era Enrique Jaramillo. Pues a ver, yo conviví con ellos desde los 5 años, aproximadamente 5 o 6 años, hasta los casi 12 años de edad. Conviví ese tiempo con ellos y pues de verdad que fue, para mi vida personal, fue de mucha importancia porque es el periodo de formación del ser humano, ¿no? De los 5 años es un periodo muy importante que tiene que ver en la formación de la persona como tal, y le doy gracias a Dios por eso, porque me ayudó a ser una persona de bien, trabajadora, respetuosa. Pues, a ver, de pronto la experiencia con la abuela fue que la abuela me inculcó mucho lo que tiene que ver con el ahorro. La abuela desde muy pequeño me enseñó a ahorrar, aunque la abuela se me quedaba con los ahorros, pero ella me inculcó ese concepto de ahorrar, e incluso
me enseñó a tener mis propias cosas. Ella me enseñó, por ejemplo, cómprese una gallina y un gallo, y de verdad, yo me compré, estando muy niño, me compré una gallina y un gallo, y llegué a tener como más o menos para unas 30 gallinas que eran de mi propiedad. Y entonces sí, le agradezco eso a la abuela, y fue algo que se me quedó, y hasta el son de hoy, yo soy una persona que yo ahorro, yo mantengo mis ahorros aquí, mis ahorros en la oficina, mi cuenta en el banco. O sea que le doy gracias a Dios por eso que la abuela sembró en mi corazón, y es lo que yo también pues anhelo y deseo que mis hijas también aprendan ese concepto del ahorrar, o sea, de que no todo lo que uno se gana es para desperdiciarlo, ¿no? Así que uno debe tener algo por ahí reservado para en un momento determinado tener de dónde sacar. Pues la relación con el abuelo sí ya era una relación más como de hombre, o sea, de formación de hombre. El abuelo era una persona que como buen paisa y todo, a ellos lo que le interesaba era que uno trabajara. O sea, el abuelo inculcó en mi vida la responsabilidad y el trabajo. Y eso sí, yo también le doy gracias a Dios porque pues nunca me he sido ni me he considerado flojo para trabajar, y eso es gracias a eso, a esa fortaleza de los ancianos. A ver, digamos, la normalidad era que a mí tipo 6 de la mañana por más tardar, me estaban despertando 5:30. No, o sea, era muy normal que el abuelo nos despertara a esa hora para darnos un brebaje. Eso era lo que él nos daba, por ejemplo, una cocinadura de raíces de cilantro, que eso era muy bueno que para los parásitos. O a veces nos despertaba y nos daba un batido de penca de sábila, que porque eso era muy bueno para los bronquios. Y lógicamente pues a veces lo normal era que tenía que ir a la finca antes de entrar a estudiar. Yo entraba a estudiar a las 8 de la mañana en la escuela, y antes de las 8 tenía que ir a la finca a llevar el desayuno a los trabajadores. Y luego subía de la finca y me iba para la escuela a estudiar, salía al mediodía a las 12 y me iba para la finca otra vez a llevarle el almuerzo a los trabajadores. Subía y entraba a las 2 de la tarde a estudiar, y estudiaba hasta las 5. A las 5 salía y me regresaba otra vez para la finca a llevar los caballos para subir el café o lo que hubiera que traer de la finca para la casa, porque pues la finca siempre quedaba, las fincas del abuelo quedaban siempre retiradas del pueblo donde nosotros vivíamos. A ver, sí tengo varias, ¿cierto? Varias anécdotas, pero pues en este momento tengo una que fue que un día me fui así con unos amigos, y el papá tenía un carro, un camión, y yo me fui con ellos, y todo el día nos quedamos por allá, y resulta que ese día yo me caí de ese camión. En plena carretera me caí de ese camión y caí a la carretera y me rayé la cara contra el suelo. Y cuando llegamos a mi casa, mi abuelito me recibió muy cariñosamente, me pegó una pela impresionante, me pegó con eso que ellos llaman una sobrecarga, que eso es un rejo hecho de cuero. Es un rejo hecho de cuero, y eso fue la medicina que el abuelito me dio. Me pegó una pela que me dejó casi que me brotaba sangre en las piernas. Y luego ya después de la pela me dio un regalo muy, muy bueno que me puso fue a desgranar 2 bultos de maíz. A ver, no, pues nosotros éramos muy, muy traviesos, pues éramos muchachos muy trabajadores porque pues al final gente de campo, pero sí éramos muy traviesos. Yo recuerdo que en de mi pueblo donde yo nací, hay un lugar de allí que se llama Caldas, y eso está siempre como a 20 minutos en carro. Y yo recuerdo que cuando nosotros estábamos muchachos, a nosotros nos fascinaba irnos con una llanta y un palo, y éramos felices corriendo detrás de una llanta con un palo o un ring de bicicleta. Y a veces también nos gustaba mucho el ring de bicicleta porque el ring de bicicleta hace mucha bulla, eso suena. Y nosotros nos íbamos de ahí, desde Guática casi hasta Caldas, por toda esa, o sea, para nosotros era eso como si eso fuera un carro.
Y entonces nosotros, por decir algo, vámonos en carro para Anserma. Y cogíamos cada uno su llanta y nos íbamos boleando llantas de ahí para allá. Y nosotros éramos felices con eso. Esa era la diversión de nosotros en esa época. Eso eran los entretenimientos de nosotros. O sea, algo muy diferente y muy distinto al entretenimiento de los muchachos de hoy en día. Ah, sí, 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 sí. O sea, como el pueblo es más bien como todo pueblo cafetero, o sea, las calles son un poco inclinadas, ¿no? Y son largas. Entonces nosotros hacíamos a veces así como una especie como de concurso, pero más bien por recocha. Y entonces eso, diga usted, eso se unían varias cuadras, bajando. Y eran las calles pues lógicamente pavimentadas. Y entonces en cada esquina de esas se paraba alguien y nos hacía señas si venían carros o no venía carro. Para nosotros poder bajar sentados en unas tablas, cogíamos unas tablas, una tabla, un pedazo de tabla, donde le cupieran a uno pues ahí las nalgas y las piernas, y uno le untaba cera a la tabla para que quedara bien lisita, y luego le echaba vela de sebo, y eso quedaba pues liso, súper liso, y usted se sentaba ahí y se dejaba ir por la velocidad de ahí para abajo. Eso no faltaban los accidentes, pues, como todo, ¿no? Como toda buena Fórmula 1. No faltan los accidentes, a veces uno terminaba estrellado contra un andén o alguna cosa, pero o sea, la adrenalina que uno sentía, la emoción que uno sentía de la velocidad que cogían esas tablas de ahí para abajo, o los carritos de balinera, que en esos pueblos se veían mucho los carros de balinera. Eso era algo muy, muy, muy espectacular. O sea, era una vida muy sana, ¿cierto? Pero lógicamente también tenía sus peligros, porque usted imagínese un loco por 3 cuadras abajo, montado en una tabla, sin dirección, sin frenos ni nada, sino hágale de ahí para abajo hasta cuando le alcanzara la velocidad a la tabla esa. Sí, a los 12 años me vine, digamos, no porque se presentaron algunos contratiempos. Cuando yo me gradué del segundo año de bachillerato, por esos días había muerto la abuela. Entonces, eso también es otra anécdota de mi vida que pues también son momentos que uno no olvida. Ese mismo día que se hizo en la iglesia, como en los pueblos acostumbran a hacer eso de los grados en la iglesia, en el templo, ese día hicieron los grados del bachillerato y salimos del grado, y en las horas de la tarde fue el entierro de la abuelita. Y de ahí para acá pues la situación se puso un poco incómoda para mí porque pues en la casa vivíamos los tres, la abuelita, el abuelo y mi persona, eran los que vivíamos ahí. Y ya al faltar la abuela, pues quedamos el abuelo y yo. Y el abuelo se deprimió mucho por la falta de la abuela, entonces el abuelito ya mantenía más bien, era como borrachito. Entonces esa situación a mí me pareció muy, muy, muy caótica, muy desesperante. Entonces hablé con mi mamá y le pedí el favor a mi mamá que me trajera a vivir con ella aquí a Cartago. Y ella habló con el abuelo y a los 12 años más o menos yo me vine a vivir aquí a Cartago con mi mamá. No, el tío Marco siempre vivió con mamá. El único que estuvo con los abuelos fui yo. A mí me llevaron desde muy pequeño porque a los abuelos se les murió el hijo menor. Entonces, como ese niño era especial, era un niño que tenía problemas, era un niño especial, entonces los abuelos lo querían mucho. Entonces cuando él murió, eso creó como una depresión en los abuelos. Entonces mi abuelo Enrique mandó a decir a mamá que por favor que me dejaran ir a pasear. Supuestamente era a pasear un tiempo, y resulta que ya los abuelos ningún paseo me dejaron fue allá, nunca me dejaron volver. Entonces me dejaron fue viviendo al lado de ellos y me quitaron del lado de mi mamá. Entonces por esa razón es que yo me levanté con ellos. Pues a ver, fue un cambio muy duro porque primero el cambio de clima. Pues yo vengo en una tierra que es muy fría,
y yo llegar aquí a este horno tan impresionante, para mí fue un cambio muy severo. Imaginé que yo me podía bañar hasta 3 veces en el día o 4 veces en el día. Y cuando yo llegué en la casa que estaba viendo mi mamá en ese tiempo, tenía un patio muy grande. Y mi papá, pues o sea, mi padrastro me levantó, el abuelo Arnulfo. Él nos dejaba llenar el patio de agua. Entonces nosotros llenábamos ese patio de agua y hacíamos de cuenta que eso era una piscina. Y nos pasábamos casi toda la tarde ahí nadando ahí en esa agua. Por de los calores que hacía, ahí nos metíamos y la mamá no nos decía nada y el viejo tampoco. Nosotros nos la gozábamos ahí nos metíamos ahí a gozarnos ahí. Mi hermano Marco Tulio, Enrique, que estaba más pequeñito, y mi persona. Nos gozábamos ahí en el patio bañándonos, porque más que todo por mí, lo hacían por mí, por los calores, porque yo sufría mucho por el calor. Para mí eso fue muy duro. Y también pues yo fui a trabajar, porque el viejo pues tenía su profesión, el abuelo tenía su profesión, que era la tonería, o sea, el abuelo hacía canales para aguas lluvias. Y entonces, desde que yo llegué, él me puso a trabajar. Entonces la vida mía era trabajar y estudiar. Esa era la vida mía, trabajar. Yo tenía un amigo que al principio él era muy tímido y casi ni salía. Y empezamos pues la amistad, porque cuando nosotros llegamos a vivir a la cuadra donde él vivía, y yo pues hice buena amistad con él, y ya después empezamos a salir por ahí a montar bicicleta, y resulta que el hombre cuando abrió los ojos se volvió pues tremendo. Entonces una anécdota muy graciosa era que un día pues conocimos 2 hermanas por allá en el barrio San José, conocimos 2 muchachas, entonces charlamos un rato con ellas, yo me vine, y al otro día me dijo él, venga, vea, que las muchachas dicen que por qué no vamos a hacerles visita. Entonces yo le dije, no, listo, no hay problema. Y verdad, fuimos y fuimos a charlar y nos sentamos allá, en esa casa, en la casa de las muchachas, tenían una venta de guadua y de esterilla. Entonces nosotros nos sentábamos con las muchachas a charlar encima de las esterillas, ahí nos sentábamos a charlar. Pero ese lugar ahí era más bien como bajito de luz, o sea, no era muy iluminado. Y nos sentábamos ahí a charlar, y resulta que la muchacha con la que yo charlaba era muy bonita. Era más bien blanca, tenía los ojos verdes, el cabello era como amonado. Y yo encantado con esa mona, entonces le dije al amigo mío que por qué no la invitábamos pues a fuentear. Y verdad, así fue. Él fue y organizó la salida con las muchachas y nos fuimos a fuentear. Ay, Padre Celestial. Y estábamos allá pues en la fuenteada con ellas, cuando yo no sé qué me pasó, pero esa muchacha empezó a reírse. Y cuando se empezó a reír, ¿cómo le parece que tenía 2 dientes malos? Tenía 2 dientes podridos, como podridos. Y a mí se me bajó la moral. Y entonces, en cambio, él sí estaba feliz con la otra hermana. Y a mí yo dije, no, esta muchacha no es mejor que no se ría más, porque si se sigue riendo, mejor dicho, me espantó. Y entonces el amigo mío era, oiga, mano, camine para acompañar para acá, vamos a darle visita a la hermana. Y yo, no, yo por allá no, güey, mucho que por allá. Usted no vio que a la muchacha que está charlando conmigo, mío, por Dios bendito, vea, tiene sonrisa de bruja, vea, le faltan dientes. No, mío, yo para no. Y yo no volví, qué pecado, y ya me desanimé, y eso para mí fue un susto muy horrible al ver a la mujer así. O sea, mientras no se reía era hermosa, pero apenas se reía, hasta ahí llegaba la hermosura. Y eso para mí fue pues algo, y yo me acordaba de eso, yo me toteaba de la risa, y le digo, uy, definitivamente el amor es ciego. Y la otra era que nos volvimos muy, como te digo yo, en esa época la llamaban abuelulos, ¿sí? A las reuniones la llamaban abuelulos, y nosotros cada sábado nos rebuscábamos
nos rebuscamos a dónde ir. Y recuerdo que una vez íbamos por la carrera séptima como con 13 por ahí cerquita, donde queda hoy en día Super Inter, pero por la séptima, no por la sexta y no por la séptima. Y cuando íbamos por ahí en las bicicletas, cuando miramos a un tercer piso, cuando había un tío de los muchachos allá, y estaban en una fiesta allá, y él nos hizo señas y nosotros nos subimos esas bicicletas al hombro hasta ese tercer piso y nos metimos a esa fiesta. Y como le parece que estábamos ahí en esa fiesta, cuando la dueña de la casa se arrimó y nos dijo, ay, ¿ustedes quiénes son? Y nosotros, no háganme el favor y se van de aquí, ustedes no están invitados. Y nos sacaron de esa fiesta chuteados a todos, qué vergüenza, oye. Nos sacaron, todo el mundo para afuera, porque nosotros, ¿quién nos había invitado? Y no, nada, nosotros vimos esta fiesta y nos metimos aquí. y nos sacaron chuteados ya. Y nosotros por ahí abajo con las bicicletas al hombro y como perritos regañados para la calle. Y sí, esa era la vida de nosotros. Éramos, pues, sí, muchachos, muy locos en cuanto a ese sentido, pero gracias a Dios, pues nunca cogimos malos caminos, ¿no? Sino que esa época lo llamaban así, un abuelulo. Y nosotros buscábamos un abuelulo para irnos para allá a hacer recocha, pero ese día no nos dejaron hacer recocha, nos sacaron chuteados de esa casa. No, mira que para mí no fue algo así como muy, porque antes, por el contrario, uno cuando estaba por ahí entre los 14 o los 15 años, así, uno antes como que deseaba cumplir los 18, que para poder uno salir a la calle sin que los papás lo controlaran tanto a uno, porque pues, uno cuando estaba más ardino, los papás, bueno, a las 9 está aquí, a las 9 tal cosa. Entonces uno ya como para uno decir pues que uno ya tenía mayoría de edad y que uno podía tomar sus decisiones. Entonces uno deseaba mucho cumplir los 18 años. Pero no, llegaron los 18 y llegaron los 19 y los 20 y la vida pues, para mí continuó siendo la misma. Siempre he sido un hombre que he trabajado y estudiado, entonces no fue algo así como muy diferente a cualquier situación, no, porque incluso cuando estaba más joven que trabajaba con papá, pues él también me pagaba, no como le pagaba a los trabajadores, pero me pagaba, o sea que ya estaba pues acostumbrado a coger la plata. Ya cuando llegué a los 18 que ya me conseguí un empleo como tal, entonces para mí eso no fue pues algo así como muy impactante pues recibir un sueldo, ¿no? Entonces normal, la vida fue normal, no fue algo pues así que yo diga que fue una experiencia pues tal que ese cambio de llegar pues a ser una persona ya adulta, no, fue normal. No, eso sí es mundial. Pues, o sea, ¿qué le digo yo? Yo esa época pues sí, yo era una persona pues que entre semana, yo solamente salía de la casa más que todos los fines de semana, los sábados que salía con los muchachos, pero entre semana yo siempre permanecía por la cuadra de la casa, nunca me movía de por ahí. Fuera porque me sentara en el andén a charlar con los muchachos o porque me sentara a leer, porque pues en esa época sí leía mucho y entonces un cierto día llegó una niña a vivir para la cuadra y pues una niña lo más de simpática y muy bonita, y ella vivía como a 4 casas de donde nosotros vivíamos, pero yo no me arrimé a hacer amistad con ella, no. Los demás muchachos de por la cuadra sí, so, se sentaban todos allá a charlar con ella y ellos pues claro, porque llegó la niña nueva al barrio, llegó la niña nueva a la cuadra, entonces todos se sentaban ahí, pero sin embargo yo solamente cuando la veía pasar por el lado mío, pues yo le decía cositas, ¿sí me entiendes? Yo le decía, por ejemplo, pues uno en esa época, los piropos de esa época son muy diferentes a los piropos de hoy en día, ¿no? Ella pasaba por mi lado y yo le decía,
adiós negra. Y ella me contestaba, negra su madre. Me decía, ese era, o a veces pasaba, y como ella usaba chores, y ella era más bien como patoncita, entonces ella pasaba por el lado mío y yo le decía, uy mami, tiene más patas que una tarántula. O le decía yo, uy mamita, tiene más patas que una mesa de billar. Así. Y yo no me acerqué a ella, porque pues al fin y al cabo yo tenía mi novia y la tenía también ahí en la misma cuadra. Ahí tenía a mi novia por la misma cuadra. Pero la relación mía con la novia que yo tenía no era muy buena. No era muy buena porque ella era una persona como muy rara, como muy, más bien como muy, ¿qué le digo yo? Sí, una forma de pensar muy extraña. Y era más bien como peleoncita. Entonces manteníamos o sea, si estábamos contentos una semana, durábamos sin hablarnos por ahí un mes. Entonces era una relación como muy inestable. Ya digamos, yo vine a entablar ya una conversación más profunda con su mamá. Fue cuando ella entró a estudiar al colegio. Ella entró a estudiar al mismo colegio donde yo estudiaba, y los muchachos de por la cuadra. Entonces ella entró a estudiar allá. Y ya estando en el colegio, los muchachos me la presentaron. Sí, mira, vea, la vecina. Entonces, mucho gusto Fabiana, mucho gusto Luz Marina. Y ahí bueno, yo empecé pues ya como a tener un acercamiento más con ella. A saludarla, a hablar con ella y todo eso. Y empezamos una amistad, y como ella no conocía el colegio, porque el colegio es muy grande, y en esa época ya habían establecido de que no era el profesor el que buscaba al alumno, sino que uno como alumno tenía que ir a buscar al profesor. O sea, uno durante un día tenía que estar en diferentes salones, tenía que buscar al profesor en el salón. Entonces eso era que por el bloque tal, fila tal, salón tal. Entonces ella, de eso pues muy poquito, no sabía nada de eso. Entonces yo recuerdo que pues, yo le decía, ya no, camine, yo la llevo. ¿A dónde le toca clase? Pues que en el salón tal, no hay que en bloque tal, yo no hay. Camine, yo la llevo. Entonces yo la llevaba, le decía, ese es su salón. Pero entonces antes de que ella entrara a clase, yo le cobraba el peaje. ¿Y cómo era el cobro el peaje? Pues yo le decía, no, ya la traes hasta aquí, bueno, ahora usted me tiene que dar un piquito. Entonces ella pues, claro, ya empezó a darme el besito, que porque yo la... Y así empezamos la relación de ella y yo. O sea, la relación de ella y yo empezó fue en el colegio, realmente en el colegio. Porque mientras ella estuvo antes de entrar al colegio, que ella se demoró, después de que llegó a la cuadra, se demoró como varios meses para entrar a estudiar. Y entonces durante esa época yo sí no la trataba, pues solamente le echaba los piropos cuando pasaba por el lado mío. De resto yo no, pues de sentarme a conversar con ella, no, nada. Ya la relación empezó fue en el colegio. Ahí fue donde nosotros empezamos a tratarnos en el colegio. ¿Y cómo siguió eso ahí? Pues a ver, pues ya digamos, ya después me la encontraba por ahí en los abuelulos, pues que nosotros llamábamos, en las fiestas, que normalmente los salones hacían fiestas. Entonces a veces yo me la encontraba por ahí, y yo llegaba allá donde ella estaba, entonces nos poníamos a bailar y conversábamos y bueno, y por aquí por allá. O yo iba y le decía, no, esta fiesta es muy maluca, camine para allí donde yo estoy, que allá hay otra fiesta más chévere, y para nos íbamos. Y así nos la pasábamos. Y tengo pues una anécdota muy chistosa, muy graciosa. Resulta de que en la casa de su mamá vivía una muchacha que se llama Consuelo, ¿cierto? Le decían la flaca Consuelo, o le dicen porque está bien. Y recuerdo que una vez yo me las encontré. Yo estaba en una fiesta, y en esa fiesta donde yo estaba la novia mía de esa época. Pero estaba disgustada conmigo, andaba brava conmigo. Entonces yo le dije a los amigos, no, caminamos a ver si encontramos por ahí otra parte para que nos vamos por otra fiesta. Entonces resulta que nos fuimos y entramos a otra fiesta, pero estaba más maluca todavía que la que nosotros estábamos, y ya me encontré con su mamá y con la flaca Consuelo. Y entonces yo le dije, tío, ¿y esto cómo está aquí? No, esto aquí está muerto, esto está aburridor aquí. Entonces yo le dije, no, pues caminamos, que allá abajo sí hay una que está prendida, sino que nosotros estábamos como aburridos allá,
porque no teníamos con quién charlar, pero ya que nos las encontramos a ustedes, camina, nos vamos para allá. Y verdad, y nos fuimos para allá. Y nos fuimos para allá, llegamos a esa fiesta, y yo llegué con su mamá, pues, y con la flaca, y nos sentamos, y cuando nada más adentro estaba la que era novia mía. Entonces le dije a la flaca, bailamos. Entonces la flaca me dijo, sí, venga, bailemos. Y verdad, y entonces me puse a bailar con la flaca, y estaba yo bailando con la flaca cuando se viene esa pitufa. Y se viene esa pitufa, oiga, y coge a esa flaca y le mete un estrujón. Y la flaca cayó por ahí en un rincón con las patas para arriba. Y eso se formó el zafarrancho en esa fiesta. Se agarraron a pelear a todo el mundo de allá. Y yo, ay, poder. Y entonces, qué vergüenza. Menos mal que en esa casa me conocían a mí. Porque esa casa donde era la fiesta eran familiares de la muchacha, pues que era mi novia en esa época. Y entonces ahí como pudimos separamos, pues porque esa flaca también era más brava que una rabia. Y la chiquitica, pues imagínate. Y entonces la separamos y ya después yo llegué y me salí y nos hicimos allá afuera, allá afuera había como un pastalcito y nos sentamos a charlar nosotros ahí y a reír. Y a reírnos pues y esa flaca apenas miraba a esa nana y la dan ganas de irse otra vez a seguirle dando. Y ahí con su mamá, y eso era nosotros toteados de la risa acordándonos. Y nos decíamos, ay flaca, usted sí cayó muy horrible por allá con esas patas, le dieron unas patas, esas pezuñitas, le dieron nada. Y eso fue, mejor dicho, eso fue una anécdota muy de mucha risa. Sí, porque ver ese espectáculo, pobre flaca, salir de una fiesta bien maluca para ir allá para que la revolcaran a otra. Y eso sí fue mucho cacharro, pero. Y ahí seguimos su mamá y yo, pero no éramos novios, ¿no? Solamente nos gustábamos, pero no éramos novios. Ya yo me gradué, ya terminé mis estudios, salí del colegio y ella salió al año siguiente. Pero entonces, como al año de haber salido yo di por terminado pues la relación mía con la novia que tenía, porque pues, yo no le veía pues como patas a eso. Y entonces yo estaba sin novio y su mamá estaba sin novio. Entonces ahí dijo, bueno, usted no tiene novio, yo no tengo novia, entonces cuadremos usted y yo. Y ahí empezamos ya, su mamá y yo, el noviazgo de los dos, y fueron 7 años de novios. Pero ¿cómo fue que usted le pidió a ella que fuera su novia? Por eso, porque nos sentamos en el andén de la casa de su mamá a charlar, y fuimos a conversar y estábamos ahí charlando, y entonces yo le dije a ella, negra, usted no tiene novio, a usted la echaron, a mí también me echaron, entonces pues estamos solos, entonces pues, cuadremos las maletas usted y yo, y verdad, bueno, listo, seamos novios, y ahí empezamos el noviazgo ella y yo. Sí, ahí empezamos ya y fueron 7, como te digo, fueron 7 años, 7 años antes de tomar la decisión de casar. Pues a ver, ya como a los 4 años empezaron a salar la plaza ahí sus tías, la tía Rosa, vino una señora que llamaba la tía Emilia, chiquitica, más brava que la que había sido novia mía. Y esa señora empezó a dar coba ahí, que ¿cómo así que ustedes ya llevan 4 años y es que usted no se piensa casar o qué? Y empezaron a darle coba a mi novia en esa época, pues. Y entonces, vea, usted es que se va a bajar a envejecer ahí de ese hombre, que no es nada de cosas, y le dieron coba. Y entonces yo, para quitármelas de encima, yo les decía, no, eso para el otro diciembre, en diciembre nos casamos. Y llegaba el otro diciembre y me decían, ¿qué hubo? No, yo les dije que en diciembre, pero para el otro diciembre. Hasta que ya un día, ya después de haber pasado como 3 diciembres, ya un día me dijo su mamá, y a mí, bueno, Fabián, ¿usted es que va a esperar que yo me ponga vieja para después dejarme? No, señor. Diga si usted quiere algo serio conmigo, si usted se va a casar conmigo y no para que acabemos con esto. Entonces ya me la puso como muy de para arriba, entonces, porque pues la idea mía era darle a ella lo mejor, una estabilidad. Más sin embargo, mire que cuando ella me dijo eso, nosotros ya habíamos empezado a conseguir cosas, porque pues la idea de verdad sí era casarnos,
Pero como le decía yo a ella, no es que yo no quiero que nos casemos y que no tengamos absolutamente nada, no. Yo quiero que cuando nos casemos nosotros ya tengamos las cosas. Y verdad, cuando ella me dijo eso, yo le dije, ah, bueno, y como a los 2 meses nos casamos. Después de que ella me dijo eso, y me dijo, bueno, yo le dije, no, 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 negrita, no, 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 tranquila, no. Nos casamos. Y fijamos la fecha, y verdad. Y nos casamos, y el día que nos casamos, teníamos todo para surtir la casa. Ya habíamos comprado comedor, teníamos sala, teníamos nevera, ventilador, equipo de sonido. Teníamos todo. Televisor a color, todo. Hasta televisor a blanco y negro. Teníamos de los dos un televisor a blanco y negro, que fue el primero que compré. Luego le compré el televisor a color. Ya el juego de alcoba, todo. Todo. El día que nos casamos, amoblamos la casa. Nosotros amoblamos la casa y ya. Ese cambio para mí, ese sí fue duro. Y para su mamá también. O sea, yo creo que para muchas personas eso tiene que ser un cambio muy radical. Pero en el caso mío, por ejemplo, fue duro, ¿cierto? Salir de la casa de mi mamá y todo eso. Y saber pues que ya tenía una responsabilidad encima. Y para su mamá, pues fue muy duro porque su mamá siempre dormía con su abuelita. Ella siempre desde pequeña dormía con la abuela. Y entonces imagínate salir de la cama de la abuela para ir ya a compartir la cama con otra persona. Y para la abuela también yo me imagino que tuvo que haber sido muy duro. El ver pues que su hija ya no estaba con ella, sino que ya tenía a su esposo. Entonces fueron cosas que de pronto al principio sí uno sí siente. Ese cambio sí lo siente uno duro, pero pues uno está tan tragado y tan enamorado que uno eso a la hora de la verdad tampoco es que lo afecte mucho. Pero no deja de ser algo que a uno se le clava en la mente. Salir, vamos, a abrir los ojos y a ver que ya no está en la casa de su mamá, sino que ya tienes una casa y una obligación. Entonces, eso sí es un cambio tenaz. No, pues después, a ver, digamos ya nos casamos, empezamos pues nosotros ahí, empezamos a planear pues cómo íbamos a hacer las cosas. La idea era de pronto, digamos, que no tener hijos por ahí siquiera hasta después de unos 5 años del matrimonio. Y empezamos a buscar la manera pues de poder controlar esa situación. Pero resulta de que un día nos dio por ir a visitar a un médico amigo y ese sinvergüenza nos hizo una mala jugada. O sea, nos hizo una maldad. Fuimos a visitarlo, nos sentamos a hablar con él y él nos dijo, bueno, ¿y ustedes cómo están haciendo? Entonces le dije, hermano, no, pues nosotros estamos haciendo esto y este método de planificación, ¿sí? Para pues disfrutar un tiempo, estar nosotros, o sea, no queremos pues como encargar todavía, para disfrutar, para poder salir, bueno, tanta cosa. Y le mostramos pues el método y el sinvergüenza eso, y él dijo, no, eso que están haciendo está mal hecho, lo tienen que hacer así. Y él nos hizo pues el bosquejo como lo teníamos que hacer. Y lo hicimos como él nos lo dijo. Y resulta que como a los 4 meses, algo así, su mamá quedó en embarazo. Entonces ella una vez charlando me dijo, papi, pasó esto y esto. Yo, ¿cómo? O sea, el médico, fuimos y le contamos al médico ese y era torteado de la risa. Entonces él después fue el que nos confesó. Que nos dijo que mire, porque pues su tía Flor no podía tener hijos. Su tía Flor en esa época no podía tener hijos y él fue el que le ayudó a ella con un poco de métodos y un poco de cosas para que ella pudiera tener hijos, porque su tía no podía tener hijos. Él era un médico como especializado pues en esas cosas, en esa rama, de ayudarle a las mujeres que no podían concebir, ayudarles pues a que quedaran en embarazo. Y resulta que ahí bueno, nosotros hicimos amistad con él y el sinvergüenza ese, mire lo que nos hizo. Entonces después Toteado la risa nos dijo, veas que mientras hay personas que quieren tener un hijo, ustedes que sí lo pueden tener, tal y tal cosa. Y entonces por la amistad fue que él nos hizo esa jugada ahí. Y entonces ahí fue donde su mamá quedó en embarazo y ahí fue donde nació su hermana Lady Viviana. Y ya después
nació su hermanita Lady y al mes mayo, eso fue, su hermana nació el 23 de mayo. A junio, a julio, a los 2 meses fue la muerte de su tío Marco Tulio. Que pues eso sí cambió mi vida en un porcentaje muy alto. Porque pues mi hermano Marco Tulio era el único hermano que yo tenía pues del primer matrimonio de mi mamá, ¿cierto? Y entonces yo quería mucho a mi hermano. No quiere decir que yo no quisiera a los otros hermanos que tenía, pero yo sí quería mucho a mi hermano y éramos muy unidos. Y tanto así que pues él sentía un cierto como respeto hacia mí, por ser el hermano mayor. Él sentía un cierto respeto hacia mí, y entonces él le hacía incluso más caso a lo que yo le dijera que a lo que le dijera mi papá o lo que le dijera mi mamá. Y para mí la muerte de mi hermano fue muy dura, porque cuando mi hermano faltó, su hermanita tenía apenas como 2 mesecitos de nacida. Y pues en esa época pues yo no era un hombre conocedor de la palabra, no era un hombre temeroso de Dios, y entonces mi vida se vino, en cierto modo se vino abajo. O sea, tanto así que me volví más agresivo. O sea, el temperamento se me elevó demasiado debido a esa situación. Incluso me dieron una licencia como de 10 días porque tuve que ir al médico, porque me había vuelto muy agresivo. Entonces el médico me dijo que si yo seguía así, de pronto pues podía terminar con algún problema más grave. Entonces él me dio una licencia una incapacidad por 10 días, me mandó una droga y me dijo, haga lo que a usted más le guste, olvídese del trabajo, olvídese de las cosas y haga lo que a usted más le guste por estos días, a ver cómo funcionan las cosas. Pero más sin embargo, no, eso fue un pañito de aguas tibias. Eso para mí fue muy duro, yo lloraba mucho y yo tomaba mucho, pero pues nunca dejé de ser un hombre responsable con la familia, ni respetuoso. Pues yo siempre he sido muy respetuoso con su mamá, que yo a su mamá la amo mucho, pero sí en cuanto a ese sentimiento en el corazón, por la falta de él, por la forma en que él murió, entonces eso para mí fue una carga muy grande, una carga demasiado pesada, y yo le echaba la culpa a Dios. Y yo a veces me disgustaba y me enojaba con Dios y alegaba con él. Y ya pues fue pasando el tiempo, ya su hermanita empezó a crecer, ya 4 añitos, y ya empezaron los abuelos a decir, bueno, ¿y ustedes cuándo es que van a encargar? Y nosotros, nosotros todavía no queremos. Entonces, o decía su mamá, no, nosotros nos vamos a quedar nomás con ella. Y los abuelos, no, es que no es bueno que la niña se levante sola, es bueno que tenga otro hermanito para que se levante con ella, que ella no es bueno que ella se levante solita. Entonces ahí pues en ese tejemaneje, y ya pues nosotros nos pudimos analizar la situación, que de verdad no era bueno, y en ese tejemaneje pasaron 7 años, y ya a los 7 años fue que su mamá volvió y quedó en embarazo, y ahí fue donde nació usted. Entonces ya no éramos 3, ya éramos 4. Ya éramos su mamá, mi persona y las 2 bebecitas. Y la vida sí, o sea, la vida empezó. Dios empezó a bendecirnos, a pesar de la dureza de mi corazón, para con él, porque pues, como le digo, yo le echaba la culpa a Dios de todo. Y ya pues llegó un día en que
en que el Señor tuvo misericordia de mí y me mostró y quitó esa carga de mi vida. Y ya hoy en día pues yo recuerdo a mi hermano y lo recuerdo pues con agrado, con alegría, ya no lo recuerdo con esa tristeza que me producía primero, no, ya lo recuerdo con agrado. Lo que sí fue que también eso fue muy traumático para mí como persona porque cuando yo estaba muy muchacho, eso de los más o menos por ahí unos 13 años, desde los 13 o 14 años, algo llegó a mi mente, ¿cierto? Y era como un sentimiento, como un pensamiento que me decía a mí que yo no, que yo me iba a morir, que yo me iba a morir muy joven, que yo no iba a llegar a los 23 años. ¿Y usted cómo le llegó ese pensamiento? No sé por qué, o sea, fue algo que desde los 14 años yo empecé como que yo sentía de que yo no iba a pasar de esa edad. No sé por qué, no sé, no tengo explicación, no sé explicarlo. El cierto era que para mí el cumplir un año, ese era algo sí era algo como más bien como maluco. ¿Por qué? Porque cada vez que yo cumplía un año, 14, 15, 16, 17, 18, yo sabía que ya se me estaba acercando la época de la cual yo tenía ese presentimiento de que yo me iba a morir. Que a esa, no sé cómo, de un infarto o lo que fuera, pero yo sentía de que yo me iba a morir a los 23 años. Entonces, cuando llegaron los 21, eso fue otra de las grandes cosas que también a mí al principio me frenaba el casarme con su mamá. ¿Sí me entienden? Porque pues yo era feliz con ella, pero ese presentimiento mío de que yo me iba a morir a esa edad, eso me mantenía a mí muy psicoseado. ¿Mi mamá sabía eso? No, porque es que yo he sido muy reservado. Yo he sido muy reservado y yo tuve una experiencia muy amarga. Por eso le digo que eso para mí fue muy duro. Pero eso fue algo que yo lo guardé y que yo de pronto lo di como testimonio un día en la iglesia. Un día en la iglesia lo di de testimonio cuando me tocó predicar acerca de guarda tu corazón, que está en el libro de Proverbios. Y ese día pues aproveché la oportunidad para contar ese testimonio en la iglesia, esa vivencia que yo tuve. Y mire que tenía yo más o menos por ahí unos 22 años. Porque incluso sí, yo creo que tenía por ahí 22 años porque yo todavía estaba estudiando. Y yo me gradué a los 23. O sea que yo estaba estudiando todavía en esa época. Y recuerdo que le estaba haciendo visita a su mamá y su mamá vivía por los lados de la alcaldía. Y bueno, yo terminé la visita y me despedí de su mamá. Y cuando yo llegué a la esquina de la alcaldía, un taxi llegó ahí y un tipo que iba montado en el taxi me miró. Pero me miró de esa manera como cuando alguien mira a alguien que lo está reparando, pues lo está mirando. Y yo sentí como algo, como una maluquera, como algo raro. Entonces yo cogí por la cesta arriba para irme para la casa donde la abuela, porque como la abuela vivía en la quinta con quinta. Entonces yo me fui por la carrera cesta arriba. Cuando yo me fui rápido, yo vi que el taxi volteó en la séptima, como a subir por la séptima, a salir a la sexta, a la otra cuadra de arriba. Yo dije, este me va a salir a la cuadra de arriba. Entonces yo me fui casi como corriendo. Cuando yo llegué a la esquina de la otra cuadra, el taxi volvió y apareció otra vez. Pero cuando el taxi apareció, yo ya había pasado de la esquina. Entonces el tipo del taxi siguió a coger la carrera quinta para subir seguro derecho por la quinta, a coger la carrilera para bajar por la sexta y agarrarme a mí subiendo por la carrera sexta. O sea, yo me imaginé todo eso en mi cabeza, en mi mente. Y yo desesperado, porque cuando yo lo volví a ver por segunda vez, yo me asusté más. Entonces yo corrí más. Entonces resulta de que media cuadra antes de llegar a la carrilera, o sea, en la carrera sexta, entre quinta y sexta, pero a mitad de cuadra, es donde vive la mamá de Alberto Restrepo, de los Restrepos, de Cecia,
de Nelfi, de Alberto y de Carlos. Y ellos tenían la costumbre de que se acostaban muy tarde. Ellos se acostaban tarde, se quedaban viendo televisión. Y entonces esa era la meta mía, llegar a esa casa, a meterme ahí, a resguardarme ahí, porque yo sabía que ese taxi me estaba persiguiendo. Yo estaba asustado. Y entonces, verdad, mami, yo llegué y empecé casi como a correr, porque yo dije, si este me va a salir arriba por mi mamá y va a coger la cesta y me va a encontrar otra vez, y este tipo trae malas intenciones, porque me está persiguiendo tanto. Y verdad, yo llegué y me puse a correr, y cuando yo llegué y lleguen de los Restrepo, yo empujé esa puerta. Yo ni toqué ni nada, yo empujé esa puerta. La empujé, cuando eso era la puerta de la casa de ellos, era de esas puertas de madera. Y yo empujé esa puerta, claro, ellos se asustaron. Y entonces yo llegué y entré. Y entonces me dijeron, venga, ¿qué le pasó? Porque yo entré asustado y corriendo. Entonces les dije, no, venga muchachos, no se van a asomar, no se van a asomar, que es que me están persiguiendo, un tipo en un taxi me está persiguiendo. Un tipo en un taxi me está persiguiendo, y yo me voy a quedar un rato aquí porque yo estoy muy asustado. Y estábamos hablando ahí nosotros, estábamos ahí pues yo contándole a ellos, cuando dos tiros. Se escucharon como 5 o 6 tiros. Y claro, más susto nos dio. Y entonces ellos llegaron y cerraron la puerta. Y nosotros nos quedamos ahí. Y cuando ya ellos empezaron a escuchar pues la bulla de la gente que salía de las casas a mirar, uno de ellos salió y se asomó a la puerta y dijo, ay, mataron uno allá a dos casas de la de nosotros. O sea, a 2 casitas más arriba de la casa de ellos quedó el muerto. Quedó el muerto. Y uno de ellos, de los muchachos, se fue y se asomó que a ver el muerto. Y cuando volvió me dijo, ay, Fabián. Yo, ¿qué pasó? Me dijo, ay, Fabián, no sé qué mataron ahí, es igualito a usted. Y yo, ¿cómo? Me dijo, sí, es igualitito, hermano, así gordito y de bigote como usted y todo. Y verdad, muchachos, yo con ese susto yo no quería salir. Y yo con ese miedo tan horrible. Y yo, verdad, me dijo, sí. Y verdad, entonces ya lo último, ya pues cuando pasó todo, yo ya fui y me asomé, que para verlo, y sí, era parecido a mí. Así de la misma estatura, así gordito, de bigote. Y el difunto vivía como 4 cuadras más arriba, de la carrilera para arriba. Vivía ahí como que había sido como que era policía o había sido policía, o sea, joven seguro había entrado a la policía y le decían Bocito, le decían Lapicito, algo así, le decían de apodo. Le digo pues que ese día yo quedé enfermo, yo quedé purgado. Tenía yo más o menos por ahí unos 22 años. Entonces a mí todas esas situaciones me mantenían muy afectado en esa situación. Yo ahí decía, Señor, entonces yo no voy a pasar de los 23. Pero mire usted que no, que cumplí los 23, no pasó nada. Cumplí los 24, no pasó nada. Cuando cumplí los 25 me casé con su mamá. Mi hermano y yo nos llevábamos 4 años de edad. Yo era 4 años mayor que su tío. Su tío Marcos era 4 años menor que yo. Entonces ya me casé yo. Mi hermanito se fue a pagar servicio militar, se graduó del colegio y se fue a pagar servicio. Él no se graduó a los 18, él se graduó un poquito más allá porque por estar de vago perdió años y todo eso, entonces él se graduó pues más adelante. Y cuando yo me casé con su mamá, él tenía 21 años, yo tenía 25. Cuando yo me casé con su mamá yo tenía 25 años y él tenía 21, él llevaba 4 años. Cuando su hermanita nació, yo iba a cumplir los 27 años. Y yo cumplía los 27 años, algo así, en diciembre. Su hermanita nació en mayo. Y él cumplía los 23 años el 18 de agosto.
cumplía los 23 años y lo mataron el 10 de agosto, a los 23 años. Entonces a mí eso me afectó mucho. Por eso es que yo me volví a decir, porque entonces no era yo el que me iba a morir, era él. O sea, algo, ¿sí ve? Había una relación, algo, no sé qué pasó, no sé, y nunca me he podido explicar qué fue lo que realmente sucedió. Entonces para mí eso fue muy traumático, porque pues, yo desde muy joven sabía que, entonces en cierto modo yo sí me iba a morir, porque para mí la muerte de él era como si yo me hubiera muerto, porque yo lo quería tanto a él que yo sentí que parte de mi vida se fue con la muerte de él. Eso para mí fue muy, muy duro. Como le digo, mami, él lo mataron faltándole 8 días para cumplir los 23 años. Y yo sentía de muy joven que yo me iba a morir a los 23 años. Y resulta que no era yo, sino él. Entonces, eso para mí, eso fue una experiencia muy dura. Muy dura. Y eso a mí se me volvió pues de cuadritos. Entonces, ya de los 27 hasta los 39 años que llegué a la iglesia, eso para mí fue un enigma muy grande. Y entonces más todavía digamos, me rebelé contra Dios, ¿cierto? Más me rebelé contra Dios, más amargura se sembró en mi corazón. Y yo le decía, Señor, entonces no era yo, era mi hermano, Señor. Y yo le reclamaba a Dios por eso. Y peleaba con Dios por eso. Pero Dios fue bueno, mami, Dios fue muy bueno conmigo y Dios me mostró casi a los 40 años y yo pude darle esa carga al Señor. Y ya hoy en día yo, como le digo, mami, yo recuerdo a mi hermano con alegría y le doy gracias a Dios pues por el tiempo que me pudo brindar porque yo en ese tiempo que compartí con él, porque pues como yo vine apenas a los 12 años, yo no me levanté durante mucho tiempo con él. Yo vine a vivir con ellos a los 12 años. O sea que cuando él tenía 8. Yo tenía 12 y él tenía 8. O sea que yo compartí con él 15 años. De los 8 hasta los 23 que lo mataron. O sea, yo compartí 15 años con él. Y durante esos 15 años nosotros compartimos muchas cosas, tanto hasta paseos. Porque yo alcancé a ir con él, yo recién casado con su mamá, nos fuimos con él para Cartagena. Y nos fuimos en avión con él y todo, y por ahí estuvimos en Cartagena con él. Ya estaba su mamá en embarazo de Lady, tenía su mamá como 3 meses de embarazo. O sea que después de ese paseo pasaron como 8 meses, y a los 8 meses fue que lo mataron a él. Entonces sí, fueron cosas así, ¿verdad? Son momentos muy duros en la vida de uno, pero bueno, gloria a Dios, así como han habido momentos duros y difíciles, también Dios ha sido muy bueno y nos ha dado alegrías, por ejemplo ustedes dos, ¿cierto? La llegada de ustedes dos a nuestras vidas, de su hermana Lady Viviana y de usted, Valentina, para nosotros ha sido una bendición de Dios. Hemos tratado y hemos luchado por ser unos padres ejemplares para ustedes dos. Les hemos dado lo que quizás su mamá y yo nunca tuvimos, porque su mamá también fue muy pobre en su infancia. Su mamá no tuvo una infancia muy agradable en cuanto a la economía, ¿no? En cuanto a la economía, su mamá vivió una infancia muy pobre, de mucha necesidad. Y la infancia mía no es que ella ha sido pues de mucha pobreza, no, pero sí no puedo decir que tuve una niñez como la que tienen los niños normales, ¿no? Porque la vida mía todo era trabajo y estudio. Entonces, para mí pues no, tampoco es que haya sido muy fácil. Y entonces nosotros por eso hemos siempre pensado en darles a usted y a su hermana lo mejor, de tratar de hacerla sentir bien, de que ustedes tengan lo que nosotros no tuvimos, de que ustedes tengan una casa con todas las comodidades, que esa es una casa que su mamá y yo no tuvimos, el calor de un hogar que su mamá y de pronto pues su mamá y yo no tuvimos, una estabilidad emocional que su mamá y yo no tuvimos. Porque mire que su mamá perdió al papá
cuando su mamá tenía como 5 años. Estaba muy niña cuando ella perdió a su papá. ¿Sí ve? Y yo tenía como 4 años cuando mi papá dejó a mi mamá. Yo tenía por ahí 4 años y medio, un poquito más. Mejor dicho, Tulio tenía como unos mesecitos de nacido. Cuando mi papá dejó a mi mamá. Dejó a mi mamá y la dejó con mi hermanito Marco Tulio y conmigo. Y entonces ahí ya pues con el pasar de los meses fue que mi mamá conoció al abuelo Arnulfo. Y ya ellos establecieron pues su noviazgo y empezaron a vivir juntos. Y ya el abuelo Arnulfo fue el que levantó a su tío Marco Tulio. Vio por mí un tiempo mientras a mí me llevaron para Guática. Y cuando regresé de Guática pues regresé a vivir con ellos. Y ya ahí de esa relación pues nació su tío César, que es el menor, su tía Claudia, que es la segunda, y su tío Enrique, que es el mayor. Entonces, eso es pues parte de esa historia de mi vida.